Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo canal. Hoy quiero analizar y hacer una crítica de un libro que me cambió la vida. Un libro que considero uno de los mejores de la historia, si no quizás el mejor. Ante ustedes, Hamlet de William Shakespeare. Bueno, no quiero perder mucho tiempo dando excesivo contexto. Y a estas alturas saben todos quién fue William Shakespeare y la fama que tiene tanto él como su obra. Hamlet es una obra de teatro escrita por Shakespeare entre 1509 y 1601 probablemente. ¿Por qué probablemente? Entendamos que hablar de Shakespeare y su obra es hablar de mucho oscurantismo y misterio. No hay un consenso generalizado entre historiadores y críticos a la hora de dar datos fidedignos sobre él. Dicho esto, podemos decir que escribió Hamlet entre esas fechas y arriesgarnos a decir que fue escrito por el mismo autor. Dicho esto, ¿por qué digo que es el mejor libro de la historia? Bien, vamos a por el análisis. Hamlet es una obra de teatro con una estructura y temática relativamente común de su tiempo. Un hijo que quiere vengar la muerte de su padre y con un final trágico, que nos recuerda mucho a las antiguas tragedias griegas. Y aquí radica un problema importante en la lectura y percepción que tiene la mayoría de la gente sobre este libro. Y no solo porque se queda en la superficie de la trama y no ahondan más, sino también porque creo que esa premisa es engañosa, por decirlo menos. Me explico. Todo el tema de la venganza y la acción grandilocuente es secundaria a lo que considero verdaderamente importante y fundamental en el libro, que es Hamlet y su conciencia. ¿Y por qué ocurre este error interpretativo? Bueno, no sabría decir las causas exactas, pero podemos deducir que es en gran medida debido a que tenemos esa tendencia a crear estereotipos temáticos a obras clásicas, ya sea que no las leamos por falta de interés o simplemente porque a la gente le interesa otro tipo de literatura. En mi experiencia, he visto que este problema es generado principalmente por los sistemas educativos, cuando intentan obligar a adolescentes y jóvenes a leer este tipo de obras y generan consecuencias como que se aburran o simplemente se queden en esa superficie temática de las conspiraciones y asesinatos. No estoy generalizando, pero evidentemente hay un patrón de errores interpretativos que surgen a partir de la lectura muy temprana y sin conciencia y sin concentración de la obra de Shakespeare. Este tipo de cuestiones nos lleva al error de comparar muchas veces, por ejemplo, El Rey León con Hamlet, lo cual, bueno, ya se imaginan lo que pienso de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero muchas veces no es culpa de la gente, es culpa del contexto en el que crecieron, del sistema educativo al que estuvieron expuestos. Y bueno, ahora retomando, Hamlet y su conciencia. Bueno amigos, entendemos lo siguiente. Todas las tramas, subtramas, diálogos y acción que ocurren en el libro ocurren alrededor de Hamlet y sus conflictos mentales. Dicho de otra forma, la conciencia de Hamlet es el centro del universo en el libro. Toda acción está diseñada y tiene como base esa cuestión. La conciencia de Hamlet es el verdadero desencadenante de cualquier consecuencia temática en el libro. Y en Hamlet personaje recae toda la fuerza dramática que Shakespeare imprime en su obra. Y Shakespeare no escatimó recursos al momento de construir y desarrollar el personaje de Hamlet. Es posiblemente, y creo que es así, el personaje más inteligente y autoconsciente en la historia de la literatura, en la historia de la ficción y de cualquier tipo de ficción artística que podamos imaginar. Ya sea que hablemos de Don Quijote, Sancho Panza, Leopold Bloom, Raskolnikov, Stephen Dedalus, Tony Soprano, Don Draper. Cualquier personaje diría que cabe dentro del molde de Hamlet, puesto que Hamlet creo que es un personaje único, pero creo que se nota ahí la influencia histórica. Y me atrevería a decir que hasta el día de hoy no se ha logrado superar la profundidad que Shakespeare creó al diseñar el personaje de el príncipe Hamlet. Es increíble, la verdad, que hasta el día de hoy no podamos entender todavía del todo la naturaleza de este personaje tan contradictorio y tan profundo. Y quiero dedicar un poco de tiempo
al análisis de este personaje tan importante y profundo que considero que es el príncipe Hamlet. Hamlet es la manifestación más poderosa del nihilismo y pesimismo en el libro. Y mucho se ha escrito sobre este aspecto, el aspecto nihilista. Pero quiero rescatar lo que decía Harold Bloom. Por cierto, Bloom es uno de los críticos más reconocidos del siglo pasado, que ha escrito bastante sobre Shakespeare, bastante crítica sobre la obra de Shakespeare, y que recomiendo mucho su lectura. Bueno, no me pierdo. Él decía que la trama central del libro es la lucha de Hamlet contra su propio nihilismo. A lo largo de sus monólogos y en sus interacciones con otros personajes, muestra una actitud profundamente pesimista, escéptica y despreciativa tanto por la sociedad en la que vive, como por la propia naturaleza de la existencia y la muerte. Quiero detenerme un momento en los monólogos, puesto que creo que es en ellos donde se puede apreciar perfectamente la profundidad psicológica del personaje de Hamlet. También el enorme vacío existencial que atraviesa a lo largo de la obra. Y bueno, este es un perfecto ejemplo de que el libro trata centralmente sobre la lucha de Hamlet contra su propia mente, contra las divagaciones que va teniendo a lo largo del libro, y el resto de acciones giran en torno a esa lucha. Cuando te detienes a analizar los monólogos, te das cuenta que son muy perturbadores, muy oscuros y altamente irónicos. Hamlet es un personaje con una alta carga irónica, y son precisamente estos aspectos los que me convencen que este libro puede ser considerado perfectamente como un libro de terror, porque Hamlet enfrenta de manera muy interesante los miedos más profundos que atraviesa un ser humano a lo largo de su existencia, miedos existenciales y filosóficos. Y la verdad es que cuando lo lees y terminas el libro, terminas agotado psicológicamente, porque de verdad es bastante intenso. Y ahora quiero hablar un poco de mi interpretación sobre el personaje de Hamlet, hablar de por qué él es así, por qué es tan irónico, tan oscuro, tan bestial por momentos, tan ambiguo, lo cual esto último creo que es una decisión absolutamente acertada de Shakespeare al momento de crear el personaje, puesto que es muy infrecuente ver un personaje protagónico, el héroe supuestamente de la historia, ser tan ambiguo en sus motivaciones éticas y en la toma de decisiones a lo largo de la obra. Creo que gran parte de la personalidad y actitud de Hamlet, desde el inicio hasta casi el final del libro, es como un mecanismo de defensa, una forma de camuflar su propio miedo a la muerte. Este miedo fue potenciado obviamente con la aparición del fantasma de su padre, lo cual provocó todo un torbellino de decadencia ética y mental en el personaje, y una locura que no creo que sea solo fingida. Entiéndase por locura esa decadencia mental que tiene. Creo que ese miedo a la muerte y lo que hay después de ese hecho se ve muy bien reflejado tanto en los monólogos como en las interacciones con otros personajes a lo largo de la obra. Sobre todo esa interacción inicial que tiene con el fantasma de su padre, el cual creo que fue un momento bastante traumático para él. Y mi teoría es que Hamlet ya era así antes de los acontecimientos del libro. Esa actitud analítica, reflexiva, irónica, oscura, es propia de él. Se nota que es bastante natural en él. Simplemente creo que los acontecimientos, tanto del fallecimiento de su padre como de los posteriores descubrimientos, desencadenaron los aspectos más erráticos y bestiales de su personalidad. Digámoslo así, Shakespeare lo convirtió en una fuerza de la naturaleza imparable, que representa un peligro tanto para los personajes alrededor de él como para él mismo. Y es por eso que creo que es un personaje absolutamente
inigualable en la historia. Y esta, junto con otras razones, para mí son más que suficientes para considerar que Hamlet es uno de los libros más influyentes y uno de los mejores de la historia. Bueno, para mí el mejor, junto con otro que mencionaré en próximos vídeos, pero sin duda es un libro que definitivamente cambió el paradigma en cuanto a la creación, diseño y desarrollo de personajes dentro de la ficción. Y en base a esto, no sé si definir a Shakespeare como el inventor de lo humano, como decía Harold Bloom, pero sin duda fue uno de los primeros autores que nos enseñó que el diálogo más importante es el diálogo que se tiene con uno mismo. Esa es la base central de cualquier personaje de ficción y obviamente la base central de cualquier ser humano. Y Shakespeare, un maestro al momento de crear personajes, pero también un maestro al momento de crear un lenguaje muy peculiar, un lenguaje muy rico y un lenguaje muy característico de cada personaje a lo largo de la obra. Esa riqueza de lenguaje que es una especie de declamación constante, casi poético podría decirse, es un sello muy peculiar que convierte la obra de Shakespeare en una obra única e irrepetible. El estilo Shakespeare literalmente fue único en su tiempo. Hubo muchos grandes escritores de teatro en su época, tuvo una buena competencia en su época, pero creo que Shakespeare realmente fue el que brilló más que ninguno. Y sobre todo, no solo por el lenguaje que puso en su obra, esa riqueza del lenguaje, sino por crear personajes tan universales como lo es Hamlet. Un personaje que hasta el día de hoy sirve como molde para gran cantidad de personajes en cualquier tipo de ficción, como mencioné anteriormente. La relevancia que dio Shakespeare a los conflictos internos de un personaje al día de hoy nos parecerá ya algo normal, ¿no? Porque estamos en una época en la que estamos empapados de películas, libros, series con personajes de este tipo, pero entendamos que fue escrito en una época, Hamlet fue escrito en una época bastante en la que era bastante inusual este tipo de literatura y sobre todo este tipo de personajes tan modernos. Y sí, quiero resaltar esto. Shakespeare literalmente se adelantó siglos a la literatura de su tiempo. Hamlet fácilmente puede ser considerada una obra modernista, proto-postmodernista, el adjetivo que quieran darle. Pero sin duda Hamlet fue una obra atemporal, revolucionaria, altamente influyente. Tal vez no en su momento, pasaron algunos siglos para que obtenga el reconocimiento que merece, pero sí, convirtió el desarrollo de personajes y también por el lenguaje que usó en algo fundamental dentro de una obra de teatro y dentro de la literatura en general. Y bueno, hasta acá llega mi humilde y pequeño análisis sobre un libro que me fascina, me sigue fascinando las veces que lo voy leyendo y que cada vez encuentro más detallitos, más cositas que en la primera leída no había encontrado. Es un libro absolutamente complejo, un lenguaje muy rico, vuelvo a reiterar, que de verdad llena cuando uno termina. El único problema que le encuentro quizás es que es demasiado corta. Sí, obviamente como toda obra de teatro no es tan amplia y detallada como una novela, pero es que es tan bello el libro, tan perfectamente escrito que terminas y se te queda corto. Quisieras que continúe y continúe, pero obviamente por cuestiones de la trama era imposible. Y responderé a la pregunta de la miniatura. Y sí, para mí es el mejor libro de la historia, junto con otras opciones que daré en próximos vídeos. Y es el mejor no solo por su enorme influencia, sino también por su avasalladora belleza estética, su irrepetible uso del lenguaje y también en gran medida lo que más amo es la enorme coherencia de los personajes, el enorme desarrollo y diseño de personajes que logró Shakespeare con esta obra.
No sé si alguna vez hayan visto que a veces hay artistas que parece que logran milagros con su trabajo. Pues acá todo confluye para considerar que Shakespeare logró un milagro, una de las experiencias más bellas que podemos tener en nuestra vida al leer este libro. Les invito a todos a leer este libro. Realmente es una oportunidad para conocer a un gran escritor y una gran oportunidad para realmente apreciar verdadera belleza literaria. Verdadera. Y ya, en próximos vídeos analizaremos más detallitos de este maravilloso libro. Me despido, no olviden dejar su like y compartir, ayudarían bastante. Saludos.